Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente grandes batallas, líderes políticos, fechas clave, pero la historia es mucho, mucho más que eso. Hoy vamos a sumergirnos en las historias que no suelen contarse, las más sorprendentes, las más complejas, las que de verdad nos ayudan a entender la dimensión humana del conflicto más grande que el mundo ha visto. Y para que nos hagamos una idea de hasta qué punto esta guerra fue diferente a todo, vamos a empezar con una historia. Una que si no supiéramos que es real, pensaríamos que es el guión de una película. Es la historia de un solo hombre, un soldado, que nos va a servir para entender el caos y la escala global de todo esto. Hablamos de Yang Kyung-jong. Fijaos bien en su viaje, porque es de no creer. Era coreano. Primero, el ejército japonés lo recluta a la fuerza para luchar contra la Unión Soviética. Vale. Pero es que luego lo capturan los soviéticos. ¿Y qué hacen? Lo meten en el ejército rojo para luchar contra los alemanes. La cosa no acaba ahí. Los alemanes lo capturan a él y lo obligan a unirse a la Wehrmacht. Su periplo increíble termina en 1944 en las playas de Normandía, donde lo capturan, esta vez, los paracaidistas estadounidenses. A ver, pensemos un momento. Un solo hombre, 3 ejércitos, 3 uniformes, enemigos entre sí. Su historia es, sin duda, el mejor ejemplo de lo global y lo absurdamente caótico que fue este conflicto. El caso de Yang es un reflejo perfecto del caos, de lo impredecible que era la guerra. Pero claro, mientras pasaban estas cosas, los altos mandos intentaban por todos los medios controlar ese caos. Y no solo con balas y bombas, no, sino con algo mucho más sutil, el engaño. Se libró una auténtica guerra de ilusiones, una batalla por la mente del enemigo. Pero a ver, ¿cómo se engaña a todo un ejército? Parece una locura, ¿verdad? Algo imposible. Pues bien, los aliados no solo lo hicieron, sino que lo hicieron a una escala gigantesca, justo antes del que sería el momento clave de la guerra en Europa. Se llamó Operación Quicksilver y fue, una auténtica obra maestra del engaño. Lo que hicieron los aliados fue increíble. Crearon un ejército fantasma en el sureste de Inglaterra, literalmente, con tanques de plástico, aviones de madera y un montón de operadores de radio emitiendo mensajes falsos sin parar para que pareciera que había miles de soldados allí. El objetivo era convencer a los alemanes de que la gran invasión, el día D, sería en el Paso de Calais. Y para rematar la jugada usaron agentes dobles. Uno de los más importantes fue un español, Joan Pujol, al que llamaban Garbo. Él se encargó de venderle la mentira al alto mando alemán. Y funcionó, vaya si funcionó. Los alemanes se tragaron el anzuelo y dejaron divisiones enteras esperando en Calais, muy lejos de donde de verdad iban a desembarcar, Normandía. Pero el ingenio no se quedó ahí, ¿eh? La cosa se vuelve todavía más surrealista. En el norte de África, por ejemplo, contaron con un mago de verdad, Jasper Maskelyne. Usó sus trucos para crear una réplica del puerto de Alejandría a unos kilómetros de distancia, con luces, edificios falsos, todo. ¿El resultado? La aviación alemana bombardeaba el señuelo mientras el puerto real quedaba a salvo. Y ojo, que no solo se usaban objetos, también personas. El servicio secreto británico, el MI5, encontró a un actor, Clifton James, que era clavado al general Montgomery. Lo vistieron como él y lo mandaron de viaje por el Mediterráneo para que los espías alemanes lo vieran y pensaran que la invasión se preparaba por allí. Una película, vamos. Y es que entre tanto caos y tanta estrategia, la guerra dio lugar a personajes y a pactos que de verdad desafían toda lógica. Historias que parecen inventadas. Por ejemplo, hablemos de Jack Churchill. Le llamaban Mad Jack, Jack el Loco, y con razón. Era un oficial británico que iba a la guerra en pleno siglo XX armado con un arco largo, flechas y una espada escocesa. Sí, como suena. De hecho, a él se le atribuye la última baja confirmada en una guerra moderna causada por un arco y una flecha. Su lema lo dice todo. Un oficial que va al combate sin su espada no va bien vestido. Increíble. Y si hablamos de alianzas extrañas, esta se lleva la palma. A veces el enemigo de tu enemigo no es exactamente tu amigo, pero te puede echar una mano. La inteligencia de Estados Unidos estaba muy preocupada por posibles sabotajes en los muelles vitales de Nueva York. Su solución, pactar. ¿Con quién? Con el mismísimo Lucky Luciano, el jefe de la mafia, que estaba en la cárcel. El trato era sencillo, un trato de favor para él a cambio de que su gente, la mafia, protegiera los muelles de espías y saboteadores. Y bueno, funcionó. De hecho, esta extraña colaboración fue clave después para preparar la invasión de Sicilia. Ahora, para entender de verdad lo que pasó en el frente del Pacífico, tenemos que cambiar completamente de mentalidad. Hay que entender un concepto japonés clave, el Gyokusai. No se trata solo de morir en combate, es algo más profundo. Es la idea de que es preferible morir en una carga final, aunque sea suicida, a sufrir la deshonra de la rendición. Es una muerte honorable, como una joya que se rompe. Esta visión del honor y la muerte explica por qué la resistencia japonesa fue tan increíblemente feroz hasta el final. Fijaos en la diferencia. Una cosa era el senbotsu, que es, digamos, el término normal para morir en combate.
Pero otra muy distinta era el yokusai. Esto último implicaba una decisión, un sacrificio consciente para evitar la rendición. Para las tropas aliadas, esta mentalidad era casi imposible de comprender, y fue lo que convirtió batallas como las de Iwo Jima o las de Okinawa en auténticas carnicerías, en luchas de aniquilación total. Y aquí tenemos que hacer una pausa, porque hemos hablado de historias curiosas, de engaños, de personajes casi de leyenda, pero no podemos olvidar la cruda realidad. La Segunda Guerra Mundial fue, por encima de todo, una catástrofe, una tragedia humana a una escala que el mundo nunca había visto. En esta guerra, la tecnología y las ideologías más extremas se dieron la mano para crear, una auténtica industria de la muerte. Por primera vez, las ciudades enteras se convirtieron en objetivos militares, y los civiles, la gente normal, dejaron de estar en la retaguardia para convertirse en parte del frente. Las consecuencias, claro, fueron aterradoras. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, pensemos en este número, 100.000. 100.000 personas. Es la cifra estimada de muertos en una sola noche. Durante el bombardeo de Tokio en marzo del 45. No fueron bombas convencionales, fueron bombas incendiarias. Crearon una tormenta de fuego que literalmente borró del mapa a más de 25 kilómetros cuadrados de la ciudad. Y lo peor es que Tokio no fue un caso aislado. Este nivel de destrucción se vio en todas partes. En Hamburgo, los bombardeos aliados también crearon esas terribles tormentas de fuego. En Nanjing, años antes, el ejército japonés cometió atrocidades masivas contra la población civil. La aniquilación a gran escala, por desgracia, se convirtió en la norma. Tanta muerte, tanta destrucción, inevitablemente lleva a la deshumanización. El valor de una vida humana se desplomó. En Stalingrado, por ejemplo, se luchaba por cada sótano, cada ruina. La vida no valía nada. En el frente del Este, la ideología nazi llevaba un maltrato sistemático y brutal de la población. Y en Asia, tenemos el ejemplo del ferrocarril de Birmania, construido por prisioneros aliados en condiciones infrahumanas. Se le conoce como el ferrocarril de la muerte por una razón. Se levantó sobre las vidas de miles y miles de personas. Y cuando todo acabó, cuando el humo se disipó, quedó algo más que ruinas y millones de muertos. Quedó un legado de preguntas, de misterios que, incluso hoy, décadas después, siguen sin tener una respuesta clara. Sí, la guerra terminó, pero la historia sigue abierta. Hay decisiones cruciales que se tomaron, momentos que cambiaron el rumbo de todo, que todavía hoy se debaten. ¿Qué sabían de verdad los líderes? ¿Qué información tenían sobre la mesa cuando tomaron esas decisiones? Y una de las preguntas más famosas, que ha generado ríos de tinta, es esta. ¿Sabía el presidente Roosevelt que Japón iba a atacar Pearl Harbor? Hay una teoría, bastante extendida, que dice que sí, que tenía información de inteligencia, pero que dejó que ocurriera. ¿Por qué? Para tener la excusa perfecta para que un Estados Unidos que no quería saber nada de la guerra entrara en el conflicto. La mayoría de los historiadores serios hoy en día lo descartan, pero el debate sobre qué se sabía y hasta qué punto, ese sigue ahí. Y como esa, hay muchas más. ¿Qué fue realmente de tantas obras de arte robadas por los nazis? ¿Cuál era el objetivo real del misterioso vuelo de Rudolf Hess a Escocia en plena guerra? Al final, la Segunda Guerra Mundial es como una de esas muñecas rusas. Cada vez que abrimos una y encontramos una respuesta, aparece una nueva pregunta dentro. Y quizá esa sea la gran lección, que por mucho que estudiemos y por mucho que creamos saber, siempre queda una capa más de la historia por descubrir.